Bienvenidos al podcast del Centro Cristiano de Sarchí. Nos alegra tenerte con nosotros. Esperamos que la prédica de esta semana sea una gran bendición para tu vida. Muy bien, hace 8 días comenzamos una pequeña serie de tres temas que tienen que ver con el orgullo y con la humildad. Al igual que cuando uno va al médico a hacerse un chequeo, a veces nos hacen un chequeo y nos mandan exámenes, ¿verdad que sí? Nos mandan exámenes de sangre. En algunos exámenes de sangre puede ser que salga todo bien, o en algunos exámenes puede ser que salga todo como cajón de ropa americana, todo a 500 o todo a 1000, ¿verdad? Salen elevados el azúcar, los triglicéridos, sale todo mal, ¿verdad? Pero lo importante de todo esto que vemos a través de la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos enseña o nos señala aquellas cosas que en nosotros no están correctas, pero no las deja ahí. O sea, el Señor no es que quiere señalar las cosas que nosotros, usted y yo, hacemos no correctas, sino que las señala, pero nos da la salida para nosotros revertir eso, o cómo podemos ser nosotros efectivos, o cómo podemos nosotros vivir rectamente delante del Señor. El Señor no resta, el Señor multiplica. Aquellas cosas que la palabra de Dios nos enseña que no debemos hacer, no es para privarnos de algo que es de bendición, sino más bien de aquello que pueda robar la bendición. Entonces hace 8 días compartimos el tema que tenía que ver el orgullo que no reconocemos. Y hablamos del cáncer, ¿verdad? Que es un enemigo silencioso, ¿verdad? Dijimos que muchas veces hay enfermedades espirituales que trabajan desde adentro tan silenciosamente que no nos damos cuenta cuando ya estamos con el agua al cuello. Y es que el Señor vino y dijo en algún momento cuando comenzó el ministerio, dijo: yo he venido a rescatar lo que se había perdido. Y muchas veces nosotros no nos percatamos que vamos perdiendo el amor, que vamos perdiendo todo aquello que el Señor nos dio hasta que ya no lo tenemos, o no lo valoramos cuando lo tenemos y cuando ya no anhelamos aquello. Me llamaba la atención que Mari decía ahora que su hija Noelia tenía cerca de 3 años de padecer de un dolor fuerte y que ahora que le hicieron la operación, ella dice: ya no tengo dolor. Nosotros, los seres humanos, no apreciamos la salud inclusive hasta cuando le falla la salud. Puede ser una gripe, puede ser cualquier cosa que nos aqueje, un dolor, no sé, un accidente o lo que sea, y no apreciamos toda la salud que tenemos hasta que la perdemos. Esta mañana yo quiero animarle para que, si el Señor le mostró a usted algo el domingo pasado, como lo ha hecho con mi vida, que usted se deje ministrar por el Señor, y que en estos 2 temas que faltan no vamos a hacer énfasis ya en el orgullo, sino en la humildad, cómo Dios puede usar la humildad y cómo podemos crecer en humildad. Porque lo que Dios quiere es que usted y yo estemos mejor cada día. Y si nos parecemos a Cristo cada día, vamos a estar mucho mejor. Entonces hablamos hace 8 días, como les decía, el orgullo que no conocemos, y hablamos un poco acerca de que descubrimos que el orgullo no siempre se presenta con la arrogancia, o sea, arrogantemente, ¿verdad? Que no se presentaba o que más bien a veces se esconde detrás del conocimiento, a través de logros, a través de posesiones. Hablamos de eso, ¿verdad? De cosas materiales. Hablamos que muchas veces se esconde a través de los dones espirituales inclusive, pero también que a veces se esconde a través de una apariencia espiritual. Es decir, que muchas veces hablamos de cosas espirituales con palabras muy espirituales, muy cristianas, se puede decir inclusive, pero que dista realmente de humildad todo ello. En muchas ocasiones sí es verdad, y en muchas de ellas no es verdad, porque nosotros tratamos de muchas veces impresionar a personas, pero a Dios no lo vamos a impresionar si no es a través de ser gente obediente
y que tiene humildad para reconocer aquellas cosas que no estamos haciendo correctamente. De hoy en 8 vamos a ver el tema, con ese concluimos, cuando Dios forma un corazón humilde. Dicho todo esto, voy a leer el trozo, la parte de la Biblia que es la que transforma su vida y la mía, y esta la encontramos en Filipenses capítulo 2, en adelante vamos a leer. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, usted puede leerlo o puede salir aquí en otra traducción, es la misma palabra del Señor. Dice de la siguiente forma en el verso 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Dice más adelante, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Qué cacheteada y media es leer este pasaje, es leer todo este párrafo, estos párrafos y aplicarlo a la vida de uno, porque muchas veces estamos buscando lo de cada uno de nosotros, ¿cierto? Velamos por nosotros, pero no velamos por los demás. Muchas veces queremos impresionar. A ver, ¿cuántos han querido impresionar a alguien en algún momento? No, ¿verdad? Solo a mí me pasa eso. Esta vida es una vida muy vana y muchas veces sin darnos cuenta nos seduce para vivir impresionando, para vivir viendo a ver qué piensan los demás de nosotros, buscando like, me gusta, me encanta, ¿verdad? Pero quiero decirle en esta mañana que eso podemos hacerlo, pero buscando el me encanta de Dios, no el de las demás personas, sino el me encanta de Dios. Y eso lo logramos cuando somos obedientes. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, si hoy hace 8 días descubrimos o vimos a través de la palabra que el orgullo tiene que ver mucho, todo, con vivir centrados, ensimismados en nosotros mismos, es decir, ser ególatras, ser egocéntricos, ser narcisistas. Si el orgullo tiene que ver con eso, ¿cómo se puede ver la humildad? ¿Cómo es verse ahora a través de la palabra? ¿Cómo se ve una persona verdaderamente humilde? Y aquí encontramos algo extraordinario a través de la palabra. Y Pablo nos está enseñando cómo es ser humilde. Porque aquí no está hablando de que la humildad es una doctrina o que es una teoría. Él no está enseñando una teoría ni una doctrina, está mostrando a una persona, pero no a cualquier persona, está mostrando a Jesucristo mismo. Y es que Él es el ejemplo, no hay otro, es Él el ejemplo que usted y yo deberíamos de seguir. No es un pastor, no es una iglesia, no es una persona, es Jesucristo mismo. Y deberíamos de nosotros esforzarnos todos y cada uno de nuestros días para parecernos un poco a Él en esta parte que tiene que ver con la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice su palabra, y Él mismo con las palabras literales. Así que hoy queremos aprender a que Jesucristo
dejar que Jesucristo sea nuestra guía, nuestro ejemplo. Filipenses 2, que estamos leyendo, capítulo 2, versos 5 y 8, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, y actitud tiene que ver conmigo, ¿verdad? Dijo John Maxwell que alguien puede tener, para realizar algún trabajo, puede tener no mucha aptitud, es decir, capacidad. Pero si tiene la actitud correcta, esa persona merece misericordia, es decir, se le puede dar el chance porque la persona tiene humildad, tiene la actitud correcta para aprender además. Pero que si una persona tiene mala actitud, no merece misericordia porque él o ella escogió una actitud no correcta. Entonces Pablo nos está diciendo que si tenemos nosotros realmente un corazón cristiano, convertido, debemos tener la actitud. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Dice el verso: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Es que no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de Dios mismo tomando un estuche como el que Él hizo en la creación, como el suyo y como el mío, para padecer necesidades, para padecer hambre, para padecer críticas, para padecer todo lo que usted y yo, rechazo, no sé, todo lo que usted se pueda imaginar. Ese Jesús tomó la forma de hombre, dice aquí, algo a que aferrarse, por el contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a seres humanos, y al manifestarse como hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el modelo. El mundo te dice y me dice a mí: exáltate, ¿o no? Levántate, muéstrate quién eres, que la gente conozca cuánto has logrado, que la gente vea qué vehículo conduces, que la gente entienda que usted es poderoso en su barrio y por eso tiene esa casa de 7 pisos. 7 pisos diferentes, digo yo, ¿verdad? Que yo no he visto una casa de 7 pisos aquí, ¿verdad? Todavía. Muéstrate para que sepan quién eres. Pero la verdad es que Jesús nos dice a través de su palabra, en vez de exaltarse, de mostrarse, dice: sirve, sirve. En vez de que nosotros hagamos nuestra voluntad o queramos aparentar lo que la palabra de Dios nos enseña, es que Jesús nos dice que hay que hacer la voluntad del Padre. En lugar de buscar el reconocimiento en el mundo, dice: sé fiel, sé fiel, sé fiel, aunque nadie te aplauda. Porque muchas veces buscamos el aplauso, ¿no? Buscamos la aprobación, los me gusta, los me encanta y todo eso. Entonces, a partir de esta introducción que he hecho, pues estamos en la introducción, y no se preocupen, como les digo, vamos a salir a tiempo. Vamos a descubrir hoy 4 características de la humildad que Dios puede usar. Cuando digo que Dios puede usar, es que Dios quiere usarte, usarme, pero siempre y cuando nosotros tengamos la capacidad, la humildad para reconocer que nada podemos hacer sin Él. Hay personas que ejercen un privilegio. A veces aquí dice: pastor, viera cómo estaba yo hasta que temblaba, tenía unos nervios. Y le digo yo: cuando deje de sentir y percibir esos nervios a la hora de ministrar la palabra de Dios, dígame para ya no tomarlo en cuenta. Porque necesitamos siempre entender que todo lo que nosotros hacemos, aun sea un don que Dios nos dio, el don nos lo dio el Señor, y que nosotros tenemos que ejercitar ese don, dar ese don para edificación, pero que no somos nosotros. ¿Se recuerdan de la luna? Ok, la luna tiene la luz, pero no es de ella, es del sol. Lo que usted tiene, todo lo bueno que usted tiene, no es suyo, es del Señor. Y es ahí donde debemos entender nosotros estos: la humildad que Dios quiere usar a través de usted
es la que vamos a ver aquí. Entonces la humildad, número 1, es obedecer a Dios aunque no entiendas todo. ¿Cuántos el Señor nos ha llamado a hacer algo y no entendemos lo que el Señor nos llamó a hacer? Y el Señor, yo mismo me vine para acá, para Sarchí. Yo lo he dicho repetidas veces. Cuando nos presentaron aquí como una familia pastoral, yo mismo dije, yo no sé ni qué estoy haciendo aquí. 4 doritos, póngale a esos doritos 1 año por cada dorito. Después estamos trabajando aquí como pastores. ¿Qué estoy diciendo? Dios tiene un plan y un propósito, y muchas veces nos llama a hacer algo y no necesariamente tenemos el cuadro completo de todo lo que Él nos está llamando a hacer. Entonces dije, número 1, la humildad es obedecer a Dios aunque no entiendas todo. Entonces esta es la primera característica. La humildad se demuestra con obediencia, y nos cuesta ser obedientes, ¿o no? La obediencia no tiene que ver cómo hablamos, porque muchas veces hablamos muy lindo, ¿verdad que sí? Tenemos buena palabra, pero no necesariamente es obediencia. La obediencia no tiene que ver en cómo nos presentamos a nosotros mismos. Es que yo tengo un perfil bajo, muchas veces decimos, ¿verdad? Es como diciendo, soy humilde, yo ahí voy. Pero muchas veces no estamos siendo humildes, sino que más bien la obediencia tiene que ver cuando hacemos lo que Dios nos llamó a hacer. Eso es la obediencia, es algo característico de una persona que sigue al Señor. Y por eso el verso 8 de ese capítulo 2 de Filipenses dice, y al manifestarse como hombre, está hablando de Jesucristo, dice, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vean el proceso, se humilló y obedeció. Si no hay humillación, no hay obediencia. ¿Sí? Hay cosas que debemos entenderlas, y para eso hay una historia buenísima acá que usted la conoce. No vamos a entrar muchísimo en esto, pero por ejemplo la palabra de Dios nos enseña que Abraham fue una persona impresionante en lo que tiene que ver con obediencia. Nos encontramos allá en Génesis capítulo 12, verso 2, y dice de la siguiente forma. Aquí el contexto es que el Señor llama a Abraham. Vive en la ciudad de Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, y entonces el Señor le hace un llamado, le dice, deja tu tierra y tu parentela y camina hacia donde yo le voy a decir. O sea, aquí no le dio ni el mapa, usted lo vamos a llevar para allá. Dice, salga de ahí y te voy a indicar dónde te voy a introducir. Entonces vemos en el verso 2, dice, haré de ti una nación que grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas o bendecidas todas las familias de la tierra. Ve qué promesa más linda. Abraham tenía 75 años acá según la Biblia. Pero no pasa todo esto, no sucede tan rápido la bendición de Dios y el hijo que le promete el Señor y todo, sino que pasan 25 años. Y ojo aquí, quiero resaltar esto. El Señor le dijo a Abraham que saliera, que dejara su tierra y su parentela, pero Abraham no obedeció del todo. ¿Por qué? Porque se llevó al papá, se llevó al sobrino. Ojo aquí. Porque nosotros a veces queremos ayudarle a Dios. El Señor nos dice que hagamos algo y no somos del todo obedientes. Entonces el Señor viene y le dice, deja todo esto y te voy a mostrar la tierra. Entonces dice, no, vámonos papi, vámonos para allá. Vieras que el Señor dice que nos va a bendecir y esto se pone bueno, ¿verdad? ¿Cuántos hemos querido ayudarle al Señor en ideas y en cosas y no nos va del todo bien? Dice que se tuvo que quedar en Harán, otra ciudad, antes de llegar a la tierra prometida que el Señor le había dicho. Ahí murió su padre y hasta después siguió. ¿Y siguió con quién? Con el sobrino, que después le causó dolores de cabeza. 25 años pasaron hasta que llegó a tener la bendición. Pero no solamente en eso falló. Ahorita vamos a leer algo, porque estamos hablando de obediencia aquí. Pero escuche, Abraham quiso ayudarle tanto a Dios que el Señor le hizo una promesa de un hijo. Todos conocemos la historia. Un hijo. Tenía 75 años, ya estaba un poco caminado el asunto.
No había pastillitas azules, no había ningún complemento alimenticio para que pudiera funcionar normalmente todo. ¿Ustedes saben a qué me refiero? Era un milagro lo que tenía que suceder. Pero Abraham quiso ayudarle nuevamente al Señor, porque él le hizo una promesa, el Señor le hizo una promesa, pero entonces viene Sara y le dice: amor, yo veo que eso está muy lejos. ¿Por qué mejor aquí está mi sierva y por qué no te llegas a ella? Estoy hablando sexualmente. Y el hijo que ella tiene lo va a parir aquí a mis pies y entonces ese es nuestro hijo. Y entonces nace un hijo que no es el hijo de la promesa. Y en esta mañana quiero decirle que si el Señor te dio una promesa, camina sobre esa promesa en obediencia sobre esa promesa. Pero no trates de hacer otra cosa sino lo que Dios te llamó a hacer. Porque al final es el problema que tienen hoy todos allá en Oriente Medio, por la desobediencia en ese momento. Pero Abraham entendió. Y cuando tenía 100 años ya, que era todavía más difícil que pudiera tener hijos, ahora sí, el Señor le muestra a Abraham que es bajo esa promesa y bajo el milagro de él, bajo su mano poderosa, que ahora sí va a tener un hijo de la promesa, porque él se lo prometió. Y entonces nace Isaac. 25 años pasaron para ver este milagro. Pero oiga, pareciera ser que el Señor a veces se contradice lo que nos promete, ¿verdad? Porque ya está el muchacho está grande. Algunos conocedores de la palabra dicen que podría Isaac en este momento que vamos a relatar tener entre 15 y 30 años. Ahí se discute, se lo dejamos para los que quieren discutir, pero entre 15 y 30 años, no era un bebé. Entonces el Señor en Génesis capítulo 22 verso 2 dice en adelante, dice: entonces Dios le dijo: toma a tu hijo. ¿Cuál hijo? El único, porque para el Señor era el de la promesa. Si me estoy dando a entender, vean cómo es el Señor, que tienes y al que tanto es decir, a Isaac, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Hago paréntesis. Estos holocaustos de personas lo ofrecían las personas no creyentes. Pero Abraham quiere agradar tanto a Dios que si el Señor se lo está pidiendo, él lo va a ir a hacer. Si es el Señor. Y ahorita vamos a ver el desenlace, ¿ok? Dice: y ofrécelo en holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham lo pensó por 10 meses antes de levantarse de madrugada. Dice el verso que tengo yo aquí. ¿El de ustedes qué dice? Se levantó de madrugada sin discusión, sin cuestionar al Señor, sin pensar en otra cosa. Dice que se levantó Abraham de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. ¿Qué pasó aquí? Dios habló, Abraham obedeció. Eso es lo que necesitamos ver. No vemos aquí una discusión, como les decía, no vemos que Abraham se puso a decirle: Señor, pero es que no era que usted me iba a bendecir y que íbamos a hacer una gran nación. El Señor no se puso a discutir. ¿Cuántos de los que estamos aquí el Señor tiene que mostrarnos todo el plan completo? Una indicación, cuándo va a suceder, cómo va a suceder, qué es lo que el Señor pretende hacer, y hasta después, y solo después, y tal vez obedecemos. Queremos tener el cuadro completo, y con el Señor no es así. Con el Señor es toda una aventura. El Señor nos pone a caminar y luego nos muestra qué es lo que Él quiere hacer. ¿Cuántos hemos experimentado eso? Nos lleva a un lugar y usted dice: mira, vine a este lugar y no sabía por qué. Hace muchos años yo tenía una necesidad, estaba careciendo de un trabajo y esa mañana, no me acuerdo qué mañana era, ni de qué mes, ni de qué año, pero fue una de esas mañanas difíciles. Me quedé en la casa, percibí que el Señor me había dicho: quédese en casa, comience a orar.
Había puesto currículum por muchos lugares y digo yo, posiblemente es que me van a llamar porque no existían estos maravillosos aparatos, ¿verdad? Era el fijo de la casa, el teléfono fijo. Entonces dije yo, bueno, Señor, posiblemente es que me van a hacer una llamada para un trabajo. Entonces me quedé y empecé a orar y empecé a clamar y yo no sabía ni por qué orar y pasaba las horas y de todo y yo seguía orando. Yo pensaba que estaba orando por mi trabajo y ¿saben qué sucedió? En la tardecita llegó unas personas vecinas de nosotros que asistían a la célula que nosotros presidíamos y dijeron, hermano, necesitamos que vaya a la casa. Y estando ya en la casa, nos vimos en una situación familiar como la que cualquier persona, usted y yo, podamos tener o vivir. Y para ellos era algo muy complicado. Y entendí en ese momento que para ese tiempo nací, dijo la canción. Estaba ahí orando por esas personas, ayudándoles a salir adelante, y el trabajo mío no era lo que el Señor tenía en ese momento. ¿Sí me estoy dando a entender? Hay cosas que nosotros pensamos que es de una forma, pero Dios tiene otra forma. Claro, el trabajo más adelante vino. Dios estaba trabajando también para mí. Porque cuando Dios calla, o pensamos que Dios calla, cuando hace silencio, Dios está trabajando. Recojan esa ofrenda que está sonando ahí. El Señor le dijo a Abraham, vete. Y Abraham obedeció, sin explicarle para dónde iba. El Señor le dijo a Pedro, ven. ¿Se recuerdan la historia? Toda esa tormenta, toda esa situación, el mar embravecido, Jesús se acerca como un fantasma, según lo relata la palabra de Dios. En uno de los evangelios dice que quería adelantarse, hasta chistoso era Jesús, ¿verdad? Me imagino. Van aquí todos aquellos, dice que quería adelantarse, y aquellos dijeron es un fantasma, y otros dijeron es el Señor. Y entonces Pedro le dice, si eres tú, a ver cuántos tenemos esa oración muchas veces, Señor, si eres tú el que me estás diciendo, manda que camine sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. No se puso a darle una charla primero de cómo en el ámbito de la física podía caminar sobre las aguas. Le dijo, ven. Y Pedro, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Y cuando comenzó Pedro a hundirse? Cuando quitó la mirada de Cristo Jesús. ¿Cuándo es que experimentamos una situación adversa usted y yo caminando en fe? Cuando quitamos la mirada de Jesús, porque decimos, esto no es normal. Pedro está caminando por las aguas y dice, esto no es normal. Esto es imposible que lo esté viviendo. Esto no es característico del mundo cristiano ni siquiera, porque yo nunca he visto a nadie caminar por las aguas. He visto y he escuchado que las aguas se abren, pero no que caminen sobre las aguas. Eso es fe. Eso es milagro. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros caminamos en fe. Entonces le dijo, ven. A Pedro le dijo, ven. A Moisés, que le dijo, ve a Faraón. No le garantizó que lo iban a escuchar. Le dijo, vaya, y Faraón va a dejarnos ir. En el primer momento, el Faraón va a decir, claro, pueblo de Israel, gracias, de verdad, gracias, les aplaudimos, gracias por levantar todo lo que levantaron acá, por trabajar de gratis, solo por la comida, gracias, pueblo de Israel, los bendigo, dijo Faraón. No, hubo resistencia, el corazón se endureció de Faraón y todo lo que conocemos. Pero ¿qué hizo Moisés? Después de que haber puesto aquellas trabas que dijimos hace 8 días y de todo, fue obediente y marchó hacia Egipto, y ya conocemos toda la historia. ¿Cuántos de los que estamos aquí, Dios les está diciendo hoy, les está llamando a algo? Y hace tiempo, escuche, esto es para usted, hace tiempo Dios le viene hablando. Hace tiempo Dios ha usado gente. Hace tiempo Dios ha usado un mensaje. Hace tiempo Dios ha estado usando la palabra de Él para hablarle a usted, a su corazón, para que usted sea obediente, y lo ha pospuesto. Esta mañana es una mañana especial para que usted y yo, en el área que Dios nos esté llamando, seamos obedientes a la palabra y nos humillemos y caminemos en obediencia, si es que queremos ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sí? Porque la bendición de Dios va de la mano a la obediencia. ¿Cierto o no?
Usted no va a premiar a un hijo, y lo pongo así al ambiente natural, usted no va a premiar a un hijo suyo si es desobediente. No vamos a la Pops a comernos un helado porque ha sido tan desobediente que se merece un helado, una pinta del menú secreto. Vamos porque quiero bendecirlo. Es que usted ha sido tan desobediente que es el hijo desobediente del mes y por eso se ganó algo, ¿no? ¿O sí? No, ¿verdad que no? Pero cuando tenemos hijos tan bellos y obedientes, hijos que uno se maravilla de lo que hacen y dicen y se comportan, uno dice, vamos, quiero comprarles un helado. Y no un helado, sino cosas mayores. ¿Así? Entonces, la obediencia trae bendición y la desobediencia trae consecuencias. Eso es así. ¿Está usted de acuerdo o no? Es lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Aquí hay un verso de la palabra que quiero usarlo para mostrarles que muchas veces Dios inclusive permite que usted y yo pasemos situaciones complicadas, porque Dios no solamente quiere introducirte a la tierra prometida, es decir, a lo que usted ha soñado, anhelado o que Él mismo le ha dicho. Dios está mucho más interesado, antes de llevarnos ahí, en que usted y yo seamos formados. Y vamos a ver este verso que está en Éxodo capítulo 13, verso 17, dice así: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Escuche, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar ¿a dónde? Oiga, y por dicha que se los llevó por el camino más largo. Aquellos andaban deseando la soyacana y dice, no estaba mejor allá y aquí nos traíste a morir. O sea, si hubiera sido por el corto, yo no sé qué hubiera pasado. Pero Dios quiere introducirnos a ese lugar de bendición que Dios ha preparado para usted, para su familia, y nos quiere llevar muchas veces por el lugar más largo para que su carácter y el mío sea formado. Para trabajar en usted y trabajar en mí. Por eso la pregunta no es, Señor, ¿por qué si me podías llevar por aquí? O yo considero que es por aquí donde tenía que ir, me estás llevando por allá. No le preguntes al Señor ¿por qué? Dígale, Señor, aquí estoy, fortaléceme, ayúdame a entender para qué es que estoy por este lado. Porque muchas veces en medio de la dificultad Dios está trabajando en su fe y en la mía. Muchas veces está trabajando en su carácter y en el mío. Dios está trabajando para que usted todos los días se parezca a Cristo. Para que cuando yo vea a Alex, no vea a Alex, sino que vea a Cristo formado en él. Pero necesitamos ser siervos y ser humildes y ser sencillos de corazón para poder ir siendo formados. Aquellas personas que andaban con Jesús, aquellos discípulos, dice que la gente los veía y les decían, usted sigue al maestro de Galilea, ¿verdad que sí? No, de cierto os digo que no, yo no conozco, de cierto, les digo que no conozco a Jesús. Aleluya, santo, decía. Lo delataba su forma de hablar, lo delataba la forma de caminar, de decir las cosas. ¿A quién nos parecemos hoy en día? Hola. ¿Se parece usted a usted? Para no poner otra. ¿O se parece a Jesucristo? ¿A quién se está pareciendo? Necesitamos todos los días dar un pasito, por lo menos un pasito. Algo nos debe caracterizar y parecernos al Señor. Por eso fue que Dios eligió el camino más largo y muchas veces usa el mismo camino para que usted y yo podamos ser formados. La humildad pareciera que aprende a decirnos a nosotros todos los días, Dios, si tú elegiste el camino, si fue Dios el que lo eligió, voy a confiar en ti, aunque yo hubiese escogido otro camino. Qué lindo como Abraham fue obediente, teniendo a su hijo ya para el sacrificio. Porque usted conoce la historia, de ahí vamos con la leña, vamos con el fuego, y ¿dónde está el sacrificio? El Señor, ¿qué dice? El Señor proveerá. Qué fe la de ese hombre y qué obediencia. Y ya lo tenía para sacrificarlo y se aparece esas cosas que hace Dios. ¡Ey, Abraham! Ya vi que me temes,
que eres obediente. No sacrifiques a tu hijo, al que amas, a tu único. Y le proveyó un carnero, que sí fue el que pagó los platos rotos, y sacrificaron a ese animalito en lugar de Isaac. Dios quiere que usted y yo confiemos plenamente en Él, aunque no entendamos qué es lo que está sucediendo. Número 2, la humildad es depender completamente de Dios. Decía Mari ahora, ¿qué iba a hacer yo? Tenía dos panoramas. Uno, que Dios se glorifique con su hija en una operación tan complicada en la cabeza. O sea, la muerte. Podría suceder, era una de las posibilidades que pueda morir. Es más, Mari, perdón, no importa si... Ok, Mari me decía en estos días que la hija le hablaba al hermano, es decir, al otro hijo de Mari, perdón, y le decía, no se lo decía a Mari, pero Mari como que escuchó por ahí, porque las mamás tienen como unos radares, ¿verdad? No sé por qué, pero ellas todos lo saben. Y dice que el hijo le decía, Noelia le decía al hermano, le dice, vean, si yo no paso la operación, si me muero, esto y esto y esto, haga esto y esto y esto. Entonces habían dos panoramas, uno era que el Señor se glorificara, usara a los médicos y de todo, y la otra era que podía inclusive morir. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? Necesitamos nosotros tener la humildad suficiente para depender única y exclusivamente de Dios. Sea que la persona sobrepasó esa prueba y la operación fue la mejor, la correcta y la recuperación también, o que la persona llegue a morir. ¿Ustedes creen que si esas personas, esa persona en este caso, Dios se glorificó en la operación y todo, fue una bendición? ¿Y usted cree que si esa persona se va con el Señor, es decir, se muere, es una bendición? Es una bendición, ya no va a tener dolor, ya no va a tener, pero no podemos verlo, o sea, no hay forma en que usted y yo perdamos con Cristo Jesús. No hay forma, no hay. Si usted es un creyente verdadero, si usted es una persona que ama al Señor, si usted está caminando en obediencia, no hay forma en que usted y yo podamos perder. Todo es ganancia. En Él es ganar, ganar, siempre ganar, ganar. No hay forma que perdamos. Entonces debemos depender única y exclusivamente del Señor. Ahora, una persona humilde debe saber algo, y es que, o sea, cuando estoy hablando de depender del Señor, no es que somos inútiles. Una persona humilde entiende que podemos hacer todo, pero con Dios. Que nosotros podemos lograr grandes éxitos, pero con el Señor. Que podemos tener un ministerio floreciente, un ministerio de bendición, pero con Dios. Porque hay gente que está haciendo la obra de Dios sin el Dios de la obra. ¿Sí me estoy dando a entender? Dios quiere usarte, Dios quiere llevarte, Dios quiere mostrarse, pero tenemos que estar adheridos a Él. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, verso 5, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. A ver, ¿cuántas vides hay aquí? No, suave. ¿Cuántas vides hay aquí? Somos ramitas, nada más ramitas. Sí, porque tal vez fue que nos fuimos en el impulso, ¿va? Sí, somos ramas, solamente eso. Y si no estamos adheridas a la vid, que es el Señor, dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, escuche, no el que permanece en la iglesia, es importante que permanezca en la iglesia, el que permanece en el Señor, porque permanecer en la iglesia, hay mucha gente que permanece en la iglesia y es una gente religiosa nada más, en muchos de los casos lamentablemente, pero dice, el que permanece en mí y yo en él, dará ¿qué? ¿Qué pasa a una rama si es desprendida del árbol? Se seca. Dice, dará muchos frutos. Y termina este verso diciendo, separados de mí, podrían hacer algunas cosas, no todas. Dice, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Es importante eso, entenderlo.
¿verdad? Y esto no está hablando de que nosotros somos débiles. Jesús fue el maestro por excelencia, Él pudo hacer todas las cosas y aún Él en su humanidad dependía de Dios su Padre y de lo que el Espíritu Santo podía hacer a través de Él. Él se iba humildemente a orar antes de una campaña evangelística y se iba después a orar nuevamente de ver todos los milagros que habían sucedido. Él era una persona humilde. En Samuel, 1 Samuel 17:37, vemos un ejemplo de un joven llamado David que había aprendido a depender de Dios. Dice: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Todos conocen la historia. Tiempo de guerra, los filisteos habían hecho trato con los gigantes que estaban en aquel momento y se presentó Goliat a desafiar los ejércitos del Señor, es decir, del pueblo de Israel, y todos los días salía a decir palabras oeces, palabras groseras, y todos temblaban y nadie quería enfrentar a ese gigante, ni siquiera el mismo rey de Israel. Pero apareció David, como les decía la otra vez, a dejar unas empanaditas con chimichurri, unas empanaditas con chile, con 2 deditos de café a los hermanos. Y David, como había aprendido a depender del Señor, allá pastoreando las ovejas de el papá en el campo, era además un adorador y conocía al Señor cara a cara. Él sabía quién era el Señor. Se presenta y dejarle todo eso a los hermanos lo humillan, le dicen un montón de cosas y de todo, que lo vimos hace 8 días. Pero David se enfrenta a este gigante y ojo aquí, no se enfrenta con la armadura de alguien más. Le pusieron la armadura de Saúl y todos conocemos la historia, pero él dice: yo no voy a pelear con algo que nunca he peleado. Quiero decirte que usted es el llamado a pelear sus batallas. Nosotros apoyamos, pero el que está llamado a pelear es usted. Con la armadura que Dios le dio a usted, con lo que usted sabe en el día a día, eso es con lo que tiene que pelear. Pero es su batalla. Yo no puedo pelear una batalla que no es mía, ni nadie la puede pelear por mí. Soy yo. Entonces David dice: ok, gente, suave. Porque este incircunciso, este filisteo, este está ofendiendo los escuadrones del Dios viviente? Oiga, qué fue la de este hombre. Dice: este se está metiendo no con nosotros, se está metiendo con el Dios verdadero. Y él sabía en quién había creído. Algunos le decían: no, David, usted no va a poder, y mucho menos con lo que usted quiere pelear. Y el mismo Goliat le dice: usted viene con palos y con piedras, ni que fuera yo un perro. O sea, no, yo no vengo con los palos y las piedras, yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Yo vengo a usted a pelear con usted en el nombre del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer al frente de nuestras adversidades, es decirle a la adversidad, decirle: yo vengo en el nombre del Señor, y sea cual sea, como hicieron aquellos hombres también, aquellos jóvenes que fueron lanzados al fuego. Quiero decirle que aún si pareciera ser que estoy perdiendo porque me voy a quemar en ese horno, quiero decirle que aún así no me voy a doblegar ante lo que el mundo dice. Necesitamos tener la fe necesaria, la obediencia que el Señor quiere en estos tiempos para que usted y yo podamos tener éxito, pero necesitamos ser humildes. David tenía habilidades, sabía pelear. David sabía usar su onda. Él tenía su onda. Sabía pastorear, tenía valentía, tenía un liderazgo. Usted dice: pastor, pero no, ahí él era, no, tenía liderazgo para levantarse y decirle a los demás: oiga, no, ustedes no saben en quién han creído realmente. Yo creo en Jesucristo, yo creo, bueno, si fuera en este tiempo, ¿verdad? Dice: yo creo en el Dios Todopoderoso y me voy a enfrentar a ese gigante, y van a ver. Pero él era humilde, él reconocía que él no podía solo. El orgullo posiblemente nos diga a nosotros que sintamos o percibamos esa parte de yo puedo.
Pero la humildad dice, yo sí puedo, porque Dios me ha capacitado y voy a depender única y exclusivamente de Él. Qué lindo que es rendir nuestras coronas al Dios Todopoderoso. Decir, lo que tengo es porque tú me has ayudado, es porque tú me has enseñado, es porque tú has estado conmigo todo este tiempo. Y lo que tengo, mucho o poco, lo tengo porque tu misericordia ha sido grande conmigo, porque tú me has acompañado. La expresión más práctica de dependencia tiene que ver con oración. Y aquí digo, hermanos, si nosotros dependemos de Dios, vamos a tener la capacidad, la humildad de reconocer que solo no podemos. Y ojo aquí, examina tu vida. Si tú has descuidado la oración, no es porque no tengas problemas quizás, o hayan desaparecido los problemas, es porque quizás pienses que con tu capacidad puedes salir adelante. Pero quiero decirte que lo contrario, la humildad es reconocer que no importa cuán sencillo sea alguna cosa, usted y yo necesitamos depender de Dios todos los días. Señor, guíame, Señor, dame entendimiento. Aquí nos encontramos en Daniel capítulo 10, verso 12, donde el pueblo de Dios está sufriendo unas situaciones y Daniel se encuentra en un momento de su vida que él no entiende todo. Entonces hace una oración y le pide al Señor que le enseñe, que le muestre, y entonces en el verso 12 se le aparece un ser angelical, que puede ser una teofanía o puede ser un arcángel. Se lo dejamos a los que conocen. Ese no es el tema de discusión en esta mañana, pero se le apareció alguien en el nombre del Señor y le dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada. ¿Cuándo? Desde el primer día. Desde el primer día. Desde el primer día. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque Dios escucha tu oración y escucha mi oración. Porque Jesús hizo su obra y se fue a interceder por usted y por mí. Pero nosotros necesitamos tener esta capacidad de venir. Dice, porque tu oración fue escuchada desde el primer día en que propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Y escuche, en respuesta a ella, estoy aquí. Cuando usted y yo nos humillamos y buscamos la presencia de Dios, el Señor nos escucha, pero también responde. Ahora, la respuesta puede variar de lo que usted cree que va a recibir y de lo que Dios considera que es la voluntad y es lo mejor para usted o para mí. ¿Sí? No, espera. Si ya le digo que no, por favor, ya, deje esa oración, ya. No es no. Ya no insista, no es no. Sí, es sí. Y sí, espera, es que nos va a llevar por el camino más largo. Así que espera, camina, sé paciente, caminemos. Entonces Daniel, lo viste aquí, Daniel pidió entendimiento y el Señor viene y se revela porque él se humilló. Y Jeremías, que es un capítulo que muchas veces lo recitamos de todo, capítulo 33, verso 3, dice, ¿qué dice? Clama, clama, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré ¿qué? ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado, he visto que en los últimos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, es importante que usted y yo estemos atentos, velando. Decíamos en la red de hombres que una de las cosas, viendo un versículo en Corintios, decíamos que el Señor nos llama a velar, porque estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles. Miren, he escuchado, he visto en videos, en cosas, gente que dice que ya ni siquiera hay que orar, porque ya Jesús hizo toda la obra, sí, pero el Señor nos manda a nosotros, no nos dice que nosotros, el que llama, el que toca, se les abrirá, no dice eso, no dice Pablo también en el Nuevo Testamento, dice que nosotros debemos ser persistentes en la oración, orando unos por otros y con toda perseverancia y súplica en el Espíritu. Necesitamos clamar en estos tiempos, necesitamos orar. El Señor, claro, sí, el Señor sabe cuál es tu necesidad, cuál es la mía. Pero Él quiere escucharnos a nosotros.
Él quiere que usted y yo dependamos de Él en todo momento. Hay cosas que nunca aprenderemos simplemente acumulando información en nuestras mentes. Necesitamos que el Espíritu Santo traiga revelación, no para escribir un libro más, porque ya está cerrado el canon, que nos ilumine. Necesitamos que Él traiga dirección. No dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Y quién es verdad? Jesucristo es la verdad, Él es el camino. Necesitamos hoy más que nunca que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas cada día. Tenemos al Espíritu Santo, pero lo tenemos, como decíamos la otra vez, muteado. El Espíritu Santo diciendo: yo quiero participar en tu vida, yo quiero. No, suave, da chance, Ignacito, quédese tranquilo. Espíritu Santo, Ignacito puede solito. Cuando ya no pueda, yo le digo: a ver, lo tenemos muteado. El Espíritu Santo quiere ser partícipe de todo lo que el Señor quiere seguir haciendo. Necesitamos seguir escribiendo en la historia los hechos de los cristianos de estos tiempos, y solamente a través del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo día a día en nuestras vidas. Necesitamos orar. Repito, ¿quieres saber si estás creciendo en humildad? Pregunto: ¿cuánto estás orando? Ni siquiera le voy a decir por día, por semana. ¿Cuánto estás orando por mes, por año? O voy a tirarlo un poco más así: ¿estás orando? Si no, le quiero animar para que busquemos juntos en oración. Número 3, la humildad no necesita reconocimiento. Muchas veces estamos dependiendo del abrazo, de la palabra que alguien nos pueda decir. Muchas veces eso nos anima porque queremos ver si nos fue bien o no. Una historia de alguien que predicó, Dios lo usó mucho, fue una prédica tremenda, y cuando el hombre bajó, él había pasado ya por donde asustan, y entonces alguien se le acercó y le dice: qué tremenda que estuvo esa palabra, yo quería ser el primero en decírselo, yo no podía esperar que terminara para decirle cómo te usa el Señor. Y esa persona había pasado ya por donde asustan, y era una persona sumamente humilde que reconocía que todo lo que hacía era porque el Señor lo usaba. Y entonces le respondió, le dice: gracias, hermano, ya me lo habían dicho. No, pero yo fui el primero. No, acaba de decírmelo el diablo. Porque muchas veces el enemigo quiere usarnos aún en lo que hacemos para llenarnos de vanagloria. Pero nosotros tenemos que tener bien claro para decir: si algo salió bien, la gloria es para el Señor, y si algo no salió tan bien fue porque yo metí las de andar. ¿Cierto o no? Necesitamos ser nosotros gente que entiende que el reconocimiento no es para nosotros. Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie, y nosotros necesitamos saber que no somos buenos, ni siquiera buenos. Jesús dijo: ¿por qué me llaman maestro bueno? No hay bueno ni siquiera uno. Si hay algo bueno en usted y en mí, es porque Cristo Jesús habita en nosotros, y el reflejo de Él es el que se tiene que ver o se ve, y por eso la gente ve algo bueno en nosotros. Pero nosotros, decía el pastor Osvaldo, si a nosotros nos agarran y nos meten en un saco, echará saco. Como cristianos, ni siquiera para pecar servimos ya, porque ya fuimos redimidos. Usted peca y ya no se siente, si es un cristiano de verdad, si usted peca ya usted no se siente ni cómo. Usted dice: le fallé al Señor, tengo que ir a buscar. Ya nosotros somos gente diferente, y esas cosas debemos entenderlas. No necesitamos que nos alaben ni nada. Filipenses 2, 5 y 7 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos.
Jesús tenía toda la autoridad. Jesús tenía toda la gloria. Jesús tenía toda la dignidad como Dios que es. No necesitaba demostrar quién era, y precisamente por eso pudo y tuvo la capacidad de servir, porque no necesitaba demostrarle a nadie quién era. Una persona insegura necesita que lo adulen, que le digan qué bueno, qué bien que lo hizo, eres el mejor, soy tu fan. ¿Saben qué Jesús hizo? Y yo sé que usted lo sabe. Jesús sanó tantas personas. Jesús levantó, resucitó muchas otras personas. Jesús trajo libertad a muchos, incluyéndolo a usted y a mí. Jesús levantó, como le digo, a gente de la muerte, enseñó con autoridad, pero también le pidió a algunos, porque él sabía quién era. A algunos les dijo: oiga, hice este milagro, pero por favor, Rigo, no se lo diga a nadie. ¿Qué pasaría si Dios te usa hoy para levantar un muerto? Nada más imagínese usted el escenario: un muertico, amigo suyo, amiga suya, vecino, familiar, y usted con una unción poderosa llega a donde está el ataúd en la vela y usted percibe de Dios: ore por ese muerto, aunque le hayan metido trapos y a todo, yo voy a hacer un milagro. Ora y se levanta ese muerto. ¿Cuál sería su reacción en ese momento? Señor, gloria a Dios. Oh, Señor, gloria a Dios. Ahí se la dejo picando. Jesús será tan humilde que dice: oiga, no se lo digan a nadie, por favor. Y la gente era tan obediente que iba y le contaba a todo el mundo, porque vivían como en un lugar así parecido a este, ¿verdad? Todo el mundo se da cuenta de todo. Pregunta incómoda en esta mañana: ¿qué hacemos cuando alguien no nos reconoce o la gente no nos reconoce lo que estamos haciendo? Otra: si es en la iglesia, sigues sirviendo. Si es en tu trabajo, sigues haciendo tu trabajo tan eficientemente como lo has venido haciendo. Si tu jefe no te lo reconoce, no te hace un aumento, no pone una foto del empleado del mes, sigues haciendo lo que estás haciendo en tu casa, aunque tu esposa no te lo reconozca y no te diga: mi amor, qué bueno. O tu esposo no te diga: mi amor, qué rica está la comida, gracias por sacrificarte, gracias por esa ropa tan linda y tan rica como huele, porque ella está en la casa, si es que está en la casa. ¿Sigues haciéndolo? ¿O bajas las revoluciones y ya no lo haces? Dice: aquí pareciera ser como que aquí nadie reconoce lo que yo hago. Pareciera ser como que a nadie le importa si la casa está limpia. Pareciera ser como que a nadie le importa si salgo a trabajar o no, y cómo regreso, bajo la lluvia o no. Pareciera que no es importante. ¿A alguien le ha pasado eso? Seguimos ayudando a las personas, aunque no te digan gracias porque me ayudaste en los momentos más difíciles. Seguimos siendo fieles para con Dios, aun cuando no tenemos dinero. Hola. ¿Alguien le está hablando al Señor en esta mañana? ¿Será que somos fieles con Dios cuando tenemos mucho dinero y cuando no tenemos mucho dinero? ¿O solo cuando tenemos un poco de dinero le somos fieles a Dios? Deberíamos ser siempre como aquella mujer que puso la monedita allá y dio todo lo que ella tenía. Dinero es dinero. Nada más es un ejemplo. O te desanimas y no sigues adelante. La humildad tiene que ver con que aunque nadie lo vea o te lo reconozca, debemos entender que Dios sí. La mirada de Dios, la mirada del Señor está puesta sobre ti. Donde usted vaya, lo que usted esté haciendo, Dios lo está viendo. ¿Usted cree que cuando estamos haciendo algo ahí no correcto, dice que no me va nadie? No podemos engañar a dos, a nosotros mismos ni a Dios.
Dios todo lo ve, pero no solamente las cosas no correctas, sino todo lo correcto que usted sí hace. Dios lo está mirando. ¿Se recuerdan a Cornelio? Aquel hombre que era del ejército romano. ¿Qué le dijo al Señor? El Señor ha visto tus ofrendas que has hecho para el pueblo, para la iglesia, para la sinagoga. El Señor ha visto todo lo que has hecho. Y el Señor se complace. Quiero decirte en esta mañana que el Señor sí ha visto eso, que el Señor sí ha escuchado tus oraciones. El Señor ha visto todo lo que has hecho. Dice Filipenses 2, versos 9 y 11. Dice, por eso Dios lo exaltó. ¿A quién exaltó? Jesús no estaba buscando la aprobación de la gente, estaba buscando la aprobación del Padre. Dice, lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y quiero decirle que nosotros, los que hemos creído, vamos a reconocer a Jesús, pero aquellos que no lo han reconocido y no lo reconocerán, igualmente ellos se tendrán que doblar y reconocer que Él es el Señor, porque Él lo es. Él no anda buscando, Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús no tuvo que exaltarse, el Padre fue el que lo exaltó. Usted no tiene que exaltarse, Dios es el que te va a levantar. Él es el que levanta tu cabeza. ¿Qué dice? Antes de enseñarles la oración del Padre Nuestro con la que oró mi esposa hoy en la mañana, que vayamos a nuestra habitación y en lo secreto le busquemos. Y Él que ve en lo secreto, ¿me estoy dando a entender? Es así como Dios trabaja. Y número 4, para terminar, la humildad pone los intereses de los demás por encima de los propios. Ufa. Ay, ay, ay. Está duro esto, ¿verdad? Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No, para ver, me equivoqué. Dice que consideren ustedes mejores, superiores que a los demás. ¿Cuánto nos hemos creído superiores a otros? Yo lo diría de esta forma, yo lo haría así. No, mi experiencia me dice que, y claro, todo eso cuenta, la experiencia y todo, pero la actitud con la que yo diga eso, habla mucho de mi cristianismo y de mi humildad. De estos hablé con alguien y me decía, es que a los pastores nos miden diferente. Sí, tiene razón, nos miden diferente. Pero yo creo que no a los pastores, a todos los creyentes debería ser parejo, porque yo soy un creyente igual que usted, con una función tal vez diferente a la que usted ha sido llamado por el Señor. Pero necesitamos considerarnos y considerar a las demás personas como superiores a nosotros para tener la capacidad de ser humildes, de no sentirnos superiores a nadie. Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, es decir, hay que velar por los intereses de uno, correcto, pero no solo por los de nosotros. Dice, sino también por los intereses de los demás. Y es aquí donde cambia completamente toda nuestra manera de relacionarnos con las demás personas. Porque muchas veces nosotros o nuestro ser dice, ¿cómo puedo obtener algo de todo esto? En la iglesia, ¿cómo puedo obtener yo? ¿Cómo puedo obtener? No, es cómo puedo yo dar. Porque si damos, recibimos. Es más bienaventurado, dice el Señor, dar que recibir. Entonces yo estoy en la iglesia no es para ver qué recibo de la iglesia, qué me da en la iglesia, sino cómo puedo yo también aportar a la iglesia. ¿Cómo puedo yo aportar de la comunidad? Hay gente que se desvive y saca de las entidades públicas y de todo lo que puedan sacar
sin que lo necesiten. Hay gente que lo necesita más, pero pareciera ser como que es así. Mire, yo trabajo en el área pública y ahí está Cris, que también trabaja. Pareciera ser como que los lunes y los viernes hay que atender un poco más a la gente porque no quieren trabajar o no sé. Y hay gente que va con una lista de cosas, de patologías que ni siquiera tienen, ¿verdad? Porque son, ¿cómo es que le llaman a esto? Son un poquillo hipocondriacos, ¿verdad? Entonces me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, todo me está doliendo y me puede mandar una cita, me puede mandar, queremos sacar todo, van a Limas y sacan de todo. ¿Qué puedo aportar yo a la comunidad? ¿Qué podemos nosotros como iglesia? Hágase la pregunta y si tiene una idea, hágamela saber al final. ¿Qué podemos nosotros aportar a la comunidad? ¿Qué podemos devolverle? Hace mucho tiempo nosotros comenzamos a trabajar cuando estaba en el Centro Cristiano Heredia, hacíamos convivencias en las escuelas y en los colegios. Era una forma de aportar, de devolver a las entidades públicas que nos enseñaron, que nos educaron. ¿Cuánto sale eso? Nos decían, no, nosotros no cobramos nada, ponemos todo, más bien venimos, ponemos el equipo, ponemos el equipo de trabajo, ponemos todo, nosotros queremos ser de bendición. Pero ¿qué pasaría si nosotros usamos los recursos y todos decimos, bueno, es que sí, eso le podría salir en tantos? Cobran bastante dinero por hacer una convivencia, mucho dinero, y los papás son los que tienen que pagar todo eso por los caprichos y las cosas. ¿Sí me estoy dando a entender? Así podemos nosotros ir a trabajar afuera. ¿Qué podemos aportarle a la comunidad como iglesia? ¿Qué podemos dejarle? Que no solamente digan son una iglesia evangélica y se reúne un grupo de separados, hermanos separados, como a veces nos llaman protestantes, como quiera ponerle usted el nombre. ¿Qué podemos nosotros aportar a nuestra comunidad? ¿Qué podemos aportar extra a nuestro trabajo? ¿Qué podemos aportar a nuestras amistades, a nuestra familia? ¿Qué podemos aportar en vez de nada más tomar, nada más extraer? El orgullo pregunta ¿por qué nadie me reconoció? Y la humildad más bien nos dice, ¿cómo puedo servir aunque nadie me reconozca? ¿Qué diferencia? Que tu mano, ¿cómo es que dice la palabra? Tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha o viceversa. O con bombos y platillos. Vamos a ir a dar alimento a algún lugar, regalar diarios, hacer lo que debemos hacer. Y aquí, selfie, agarra el diario, sonríe para la cámara, para la gloria de Dios, y lo subimos al Facebook todavía. Qué cosa más terrible, ¿ah? Eso es vanagloria, eso es orgullo, eso es decir, desde mi posición soy mejor y te estoy ayudando, y necesito que todos vean que yo te estoy ayudando. Y de paso, nos llevamos al pobre humilde que está recibiendo porque tiene necesidad, nos llevamos y lo humillamos porque qué vergüenza da eso, ¿verdad? A veces que le ayuden a uno para comer. ¿A alguien le da vergüenza eso? Que esté pasando una necesidad y que lleguen con un diario. ¿A nadie le da vergüenza eso? Qué humildad la de ustedes, no sé ni por qué estoy compartiendo esto. A mí una vez me llevaron un diario y yo todavía me resistía, yo le contaba, además una vez no tenía nada, no tenía plata, y un hermano que iba a la célula me dice, el Señor me puso a traer esto, eran 5,000 colones que en aquel entonces era un montón de plata. Y yo, no hermano, oiga, yo oré allá en lo secreto y el Señor mandó a un hermano y dice, el Señor me puso que le trajera este dinero, y traje 5,000 colones, y yo, no hermano, tranquilo, aleluya. Y yo por dentro, por favor, que me siga insistiendo, que me siga insistiendo, que me siga insistiendo. Y por dicha, la misericordia de Dios me insistió y al final recogí los 5,000 colones. Porque somos así, ¿o no? Hola, así somos. Así somos. Aún en el ministerio a veces nos sentimos más fuertes que otros y sentimos que damos mucho. El ministerio es muy demandante y muy sacrificial. Y Pablo lo sabía. Y con esto termino. De verdad que termino. Escuche lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante. Nos está hablando a nosotros, los que servimos.
Y a usted que todavía no está sirviendo, le está diciendo también para que lo haga. Dice, ¿somos servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo no soy más. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos y he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé una noche y un día en alta mar. Mi vida ha sido un constante peligro. He estado en peligro de ríos, de bandidos, de parte de mis compatriotas y de los no judíos. En peligro en la ciudad, en el campo, en el mar, entre falsos hermanos. Ojo, hasta falsos hermanos hay. En otras iglesias, en otras latitudes, en otros inframundos. No aquí no. Falsos hermanos, dice aquí el pobre Pablo, que yo no consigo falsos hermanos. He trabajado arduamente y me he quedado sin dormir. No sé por qué me parece familiar esto. Me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y falta de ropa. ¿Por qué soportó todo esto Pablo? Es la pregunta. ¿Saben por qué lo hizo? Por amor a las demás personas que el Señor quería ganar a través del ministerio que Él le había dado. ¿Cuántos de los que estamos aquí y aún sirviendo hemos querido tirar la toalla? Y a veces no tirarla, hasta patearla. ¿Ah? Posiblemente. Pero el Señor viene con amor y nos toma y dice, ¿qué? ¿Cómo que va a patear la toalla? Yo te llamé, yo estoy contigo. Y vienes otra vez y, sí Señor, vamos para adelante otra vez. Y agarramos la toalla, la limpiamos otra vez y nos la ponemos encima y vamos a lavar pies y hacemos todo lo que hay que hacer. Porque Dios quiere usarte y quiere usarme. Dios está anuente a aceptarnos nuevamente. Y en esta mañana yo quiero decirte, iglesia, no busques acá qué puede hacer la iglesia por mí, sino qué puedo hacer yo por la iglesia. Y yo porque sé que el Señor te va a recompensar, que el Señor sí va a mirar lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que vas a hacer, porque Él está interesado en usarte y Él es el que te capacita en esta mañana. Aprendamos, seamos humildes de corazón, busquemos al Señor en oración esta semana, busquemos. Porque Dios sí quiere usar a la gente humilde, Dios quiere usarte, Dios quiere llenarte, Dios quiere llevarte y usarte donde quiera que vayas. Eres un embajador donde quiera que vayas. Eres una persona que le sirves al Dios Todopoderoso. Eres un mata gigantes, pero para matar gigantes tienes que depender única y exclusivamente del Señor. ¿Quieres ver cambios en tu familia? Ora. ¿Quieres ver cambios en tu esposo? Ora. ¿Quieres ver cambios en tus hijos? Ora. ¿Quieres ver cambios en tus finanzas? Ora. Y comienza a dar los pasos necesarios para salir de ahí. ¿Quieres hacer las cosas correctas y vivir en una vida de bendición? Comienza a caminar en obediencia con Dios. No puede suceder algo diferente si no caminas con el Señor. Esta mañana quiero animarte para que hagas una oración juntamente conmigo. Vamos a terminar acá y darle gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Padre, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. No hay un modelo mejor, no lo hay, no lo habrá, de quien podamos aprender la humildad sino de ti, Señor, quien siendo Dios no escatimaste tu naturaleza y te despojaste de todo, tomaste la forma de cualquier ser humano para venir y padecer lo que cualquiera de nosotros pueda padecer, hemos padecido y padeceremos. Te humillaste hasta lo sumo y fuiste obediente hasta la cruz. Y es por eso que hoy entendemos, Señor, que aun si nosotros hemos fallado, tu palabra dice en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue probado en todo, pero que no falló.
Gracias, Jesús, porque tú nos entiendes, porque tú nos comprendes, porque tú nos animas. Señor, que todo lo que hagamos de aquí en adelante, Señor, sea en obediencia. Si aún no entendemos todo el propósito, el plan, no tenemos todo el mapa, pero si logramos entender que eres tú, oh Dios, que podamos caminar en obediencia, sabiendo que los planes tuyos son planes de bien y no de mal. Que podamos tener la capacidad de mirar a los demás como nuestros semejantes, pero además verlos como superiores, que no nos creamos más que nadie, porque el único mayor eres tú, Jesús. Bendice, Señor, este pueblo, bendícenos, ayúdanos, perfecciónanos, Espíritu Santo. Y oro para que esta semana nos lleves en bien, en paz, en quietud, donde quiera que vayamos esta semana que inicia hoy. Que podamos experimentar tu gracia, tu amor y tu misericordia donde quiera que vayamos, y que podamos ser sobre todo luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, por esta mañana. Amén.